Bienvenidos a Clarion TV, ahora a través de Facebook con esta nueva forma de hacerlo. El día de hoy vamos a hablar de un elemento que tiene Clarion que es un poco incomprendido, y de hecho yo me he fijado que es incluso incomprendido para nosotros los clarioneros en ocasiones. Vamos a hablar del diccionario. El diccionario, por ejemplo, hay quien me dice: oye, es que yo tengo un proyecto con 2 diccionarios o con 3 diccionarios, N diccionarios. ¿Es posible eso? O por ejemplo me dicen: oye, ¿se puede hacer una aplicación sin diccionario? También he visto que en muchas ocasiones hacen algunas prácticas por allí curiosas. Por ejemplo, me dicen: oye, es que yo quiero poner en una sola app varios diccionarios y cosas por el estilo. Bueno, vamos a empezar por aclarar qué es el diccionario y por qué no existe en la mayoría de las demás herramientas, o de hecho creo que no lo he visto en otra herramienta así tal cual como diccionario. Quizá haya cosas parecidas, por ejemplo, tomar de la base de datos y utilizarlo como una especie de diccionario. Muchos creen que el diccionario es simplemente para declarar nuestras tablas y que esas tablas después se van a crear, por ejemplo, en TPS. Y entonces dicen: oye, pero si yo voy a trabajar en SQL, yo quiero crear mis tablas en SQL, y de SQL, entonces, ahora sí, llevarlas hacia el diccionario. Bueno, vamos a empezar por el principio. El diccionario no es un requisito en Clarion. El diccionario es una ventaja. El diccionario define tu sistema, define tu aplicación, define, es el corazón del sistema, es el proyecto del sistema, y se da, eso sí, con bases de datos, las cuales se definen las relaciones entre ellas dentro del diccionario, así como también nos permite el establecer variables globales, por ejemplo, establecer tipos de datos que van a quedar congruentes a través de toda la aplicación. Entonces el diccionario es la definición de nuestro proyecto. Si tomamos esta parte conceptual y vemos que el diccionario es la definición del proyecto, entonces inmediatamente nos vamos a dar cuenta que no es posible, de hecho, de forma, digamos, matemática, de forma conceptual, no se deben de poder tener varios diccionarios en una app. Es imposible matemáticamente, por concepto. La otra: oye, pero es que yo tengo un proyecto muy grande que tiene muchas apps, que tiene varias apps. Entonces, ¿ese proyecto grande sí puede tener varios diccionarios? Bueno, allí lo que se hace normalmente es que tienes 2 o más diccionarios que se enlazan a través de algunas tablas. O sea, son varios sistemas en sí y los enlazas a través de unas tablas. Si lo que tú estás haciendo es un sistema el cual ya viene con SQL, ahí yo te voy a sugerir algo: no utilices la misma tabla. En un diccionario, en el diccionario principal, por llamarlo de alguna manera, allí vas a crear tu tabla, y en los diccionarios subsecuentes o en los diccionarios que están enlazados a esa aplicación principal, lo que vas a hacer, o lo que es más conveniente hacer, es crear una vista SQL de la tabla principal. De esa forma, si tú cambias la tabla principal en tu aplicación principal, la vista no cambia, y eso te va a evitar problemas de mantenimiento. ¿Es posible hacer una aplicación sin diccionario? Claro que sí. Simplemente no le pones el diccionario al momento de definir tu aplicación. Ojo, pierdes una ventaja competitiva importante, ¿sí? A ver, aquí tenemos un comentario. Déjenme, pongo los lentes para verlo. Me dice: una ventaja es que el diccionario puede ser exportado en formato TXT
y hacer cambios masivos en tipos de datos. Muchas gracias, Gustavo, tienes toda la razón. Para eso iba en un momento, pero tienes toda la razón. Ok, ahora, pierdes ventaja competitiva. Pierdes una ventaja importante de hacer tu aplicación con diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario se va a sacar mucha información para la gestión y la elaboración, no solamente de las bases de datos, sino también de las propias ventanas, de los propios procedimientos, etcétera, y hace las relaciones entre archivos para que estas relaciones sean heredadas de una forma natural. Muy importante, si tú manejas múltiples DLLs, aquí te voy a sugerir algo. Tus globales decláralas en el diccionario. Así no vas a tener ningún problema al momento de estarlas utilizando entre los diferentes apps. Como bien nos menciona Gustavo, y muchas gracias por el comentario, Gustavo, qué bueno que nos sigues. Resulta que el diccionario en sí pues es un formato privado, por decirlo, un formato propietario de Clarion. De Clarion la aplicación, porque como ya lo vimos por allí en una ocasión pasada, Clarion es muchas cosas. Clarion es el lenguaje, Clarion es el IDE de desarrollo y Clarion también es el sistema de templates. Bueno, en el IDE de desarrollo de Clarion tenemos el diccionario que es interno, es un formato que no podemos ver, pero este formato se puede exportar en TXT. Un TXT es una representación en texto de un diccionario. Si tú, por ejemplo, tienes un juego de tablas que utilizas en muchos proyectos, tú puedes crear tus librerías de TXT y esas librerías llevarlas entre un proyecto y otro. O por ejemplo, necesitas hacer un cambio masivo, un cambio muy grande, de muchas tablas o un campo lo quieres cambiar de tipo en todas las tablas y tienes una recurrencia de ese campo en prácticamente todas las tablas. Puedes exportar tu diccionario a TXT, como lo menciona Gustavo, y una vez exportado el diccionario en TXT, hacer el cambio sobre el TXT con un editor de texto, no necesariamente el de Clarion, y una vez que tú tienes esa exportación con los cambios, volverlo a importar en tu diccionario y entonces esos cambios se van a aplicar de una forma muy rápida en tus aplicaciones y en todas las DLLs. Por ahí hay una herramienta que te permite crear tus bases de datos en SQL y de SQL importarlas al diccionario. Yo te voy a sugerir que lo hagas al revés. Yo te voy a sugerir que lo hagas en el diccionario y que ya tu app, tu aplicación, al momento de ser distribuida, sea la que cree las bases de datos en el motor de base de datos. Esto te va a traer ventajas de distribución muy importantes. Por aquí tenemos otro comentario, permítanme, me tengo que poner los lentes porque no veo. Dice, hola, yo uso un diccionario con tablas comunes para varias apps y otros diccionarios para cada área de mi sistema. Así no tengo que compilar las apps. Muchas gracias por tu comentario, Adolfo. Yo te sugeriría, si me permites una sugerencia, que utilices un diccionario para todas las apps. Ahora, que si son, por ejemplo, sistemas satélites, muchas veces lo que tenemos es que tenemos sistemas satélites. Tenemos, por ejemplo, el módulo principal, que es el módulo de administración, y tenemos un sistema satélite con el punto de venta, y tenemos otro sistema satélite con la recepción de pagos, y tenemos otro sistema satélite, pero que son sistemas satélites. Allí sí puedes utilizar varios diccionarios, y de hecho es conveniente. Lo que sí te sugiero es que no utilices la misma tabla, o sea, allí lo que tú vas a utilizar son tablas de conexión, o sea, la definición de la misma tabla en tu diccionario principal y la definición de tu misma tabla en tu sistema satélite. Entonces tú afectas desde tu sistema satélite, afectas esa tabla que se refleja en la tabla principal. Si tú estás utilizando un diccionario, si tú estás utilizando
este procedimiento, ahí yo te voy a sugerir que en la principal sí tengas la tabla tal cual está en tu base de datos, y que en las tablas satélites, que en los diccionarios satélites, lo que hagas no sea una tabla como tal, sino una vista SQL. Por allí en la próxima emisión vamos a ver cómo hacer una vista SQL desde Clarion. Entonces, si tú llegas a cambiar algo en la tabla, por ejemplo, le agregas un campo en la tabla, no vas a tener el error 47, porque al añadirle el campo en la tabla principal, la vista sigue teniendo los mismos campos. Entonces no te va a dar el error 47 en las tablas satélites. Por eso es esa sugerencia. Muy bien, entonces, como lo estamos viendo, ese es el secreto, es uno de los secretos que tiene Clarion. Es difícil, no muchas personas lo comprenden a la primera, y por eso se han dado más